Tremenda presencia del Señor aquí. Tremenda presencia del Señor. Vamos a ir a la palabra de Dios. Yo quiero que tú abras tu Biblia en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 38 de la palabra del Señor. Si ya llegó, diga un gran amén. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vamos a orar. Levante su mano. Diga: Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Diga conmigo: Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque en esta noche hay un alimento espiritual para mí. Yo te pido que nos bendigas en esta noche, que nos hables, que utilices al pastor y, Señor, que tu presencia y tu Santo Espíritu nos hablen esta noche, que podamos comprender desde el más pequeñito, Señor, si se puede decir de esa manera, hasta el hermano más fuerte en la palabra, que pueda, Señor, en esta noche cada uno de nosotros ser edificados y bendecidos por tu palabra, Señor, que podamos encontrar en tu palabra respuesta, restauración, que podamos ser, Señor, como dice tu palabra, llevados a delicados pastos junto a aguas de reposo, Señor. Gracias te damos porque tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. En el nombre de Jesús, amén y amén. Démosle un aplauso al Señor fuerte. Siempre en la Biblia nos encontramos con algo muy constante y permanente. Cuando vamos a la palabra de Dios, encontramos que Dios siempre quiere levantarnos a cada uno de nosotros. Dios siempre quiere bendecir. La tarea de Dios en este tiempo es, a través de la gracia de Jesucristo, traer bendición. ¿Cómo así, pastor, traer bendición? Por ejemplo, Dios quiere bendecir las familias. Dios quiere bendecir a los varones. ¿Cuántos varones hay acá? Digan amén. Dios quiere bendecir a las mujeres. ¿Cuántas mujeres hay acá? Digan amén. Dios quiere bendecir a los jóvenes. Dios quiere bendecir a los niños. La tarea que hizo Satanás en el huerto del Edén fue atacar directamente a la familia. Satanás trabaja para que los hogares no sean hogares de bendición. Por eso cuando la palabra de Dios nos habla en un versículo que es clave, dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Porque Dios quiere a través de nosotros tocar a nuestros hijos, tocar a nuestra parentela. Así que la tarea de Dios y del Espíritu Santo es traer bendición. Por eso cada miércoles nosotros como pastores oramos fuertemente durante toda la semana para que cada miércoles y cada domingo y cada reunión de la iglesia y cada actividad de la iglesia sea un tiempo de bendición. Y el texto que acabamos de leer, pues el apóstol Pedro estaba predicando la palabra de Dios. Y a mí me llama la atención porque cuando uno trata de decirle a la gente que Dios quiere bendecir su vida, a veces nosotros no logramos conectarnos con un principio en la palabra de Dios. Mi tema en esta noche es sanidad y arrepentimiento. Esas dos cosas van juntas. Cuando nosotros queremos la sanidad de Dios, la bendición de Dios, hay algo que viene junto a la sanidad y es el arrepentimiento. Toda persona necesita volverse a Dios. Todo ser humano necesita volverse a Jesucristo, al Dios único y verdadero, porque solo hay un Dios. Entonces Pedro está predicando aquí y les dice a ellos ahí en Hechos de los Apóstoles capítulo 2,
versículo 38, el apóstol Pedro da tremendo discurso y él les dice ahí, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Mire, fíjese que Pedro está hablando de arrepentimiento. Es algo que hoy en día no se predica. Por allá hubo un hombre, creo que fue en el siglo XVIII, Juan Wesley, que comenzó a hablar de la santidad. El tema central de Juan Wesley, uno de los avivadores y hombres que trajo un mover de Dios a Inglaterra, fue Juan Wesley. Y Juan Wesley trataba el tema de la santidad. Llevaba a la gente al arrepentimiento. Evan Roberts, al principio del siglo pasado, llevó a la gente a hablarles, o llevaba a la gente a acercarse a Dios a través de un arrepentimiento. Y ellos oraban pidiendo perdón a Dios. Y eso trajo un despertar impresionante en Gales. Arrepentimiento. A veces no hablamos de eso. Es el arrepentimiento lo que Dios llama hoy en día al mundo entero. Dios está llamando al mundo entero a un verdadero arrepentimiento. Ahora, ¿por qué Pedro está hablando de esto? Si usted lee el versículo 37, dice: al oír esto, ellos estaban escuchando el mensaje de la palabra de Dios, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Ellos, al escuchar el mensaje de la palabra de Dios, dijeron: hemos cometido un error. Se compungieron, es decir, ellos estaban siendo tocados por el Espíritu Santo en la predicación de Pedro. Como posiblemente esta noche el Espíritu Santo está tocando tu corazón, está tocando tu vida. Porque no importa lo duro que usted sea y lo duro en el corazón que usted sea, déjeme decirle que el Espíritu Santo puede hacer la obra en su vida. Y puede hacer la obra en su esposo, en su esposa, en sus hijos. Porque tenemos a un Dios poderoso. Amén. Tenemos a un Dios glorioso. Entonces Pedro le da la respuesta a ellos. ¿Cuál es el paso que se debe seguir cuando uno escucha la palabra de Dios y sabe que ellos sabe que nosotros estamos haciendo cosas malas? ¿Cuál es el próximo paso? Ellos se habían dado cuenta que a través de la predicación del apóstol Pedro, que ellos habían cometido un error al crucificar y matar a Jesucristo. Entonces Pedro les dice a ellos: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dígale al hermano que está seguida, dígale: hermano, arrepiéntase y bautícese. Levante la mano los que son bautizados en agua aquí. Muy bien, los que aún no se han bautizado, levanten la mano. Bautícese. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es aquello que ocurre en cada persona que viene a Cristo por primera vez. Cuando uno se da cuenta que le ha fallado a Dios, cuando uno se da cuenta que uno ha vivido sin Dios, entonces uno siente dentro de uno como un dolorcito, como una sensación que uno dice: yo tengo que volverme a Dios. Pedro les está diciendo a ellos: arrepiéntanse y bautícense, porque el bautismo es un paso que toda persona nueva en la fe debe hacer. Una persona que cree en Jesucristo y se arrepiente de sus pecados, entonces esa persona, el próximo paso es bautizarse, porque el bautismo hace parte del paso del arrepentimiento. Cuando una persona se bautiza, está diciendo: yo he renunciado a mi vieja vida, he renunciado al viejo hombre, he renunciado al hombre de pecado, a la vieja naturaleza. El mensaje de Pedro es muy importante y clave para la iglesia. Jesucristo, por ejemplo, ustedes ven en Marcos capítulo 1,
Versículo 15. Mire que Jesucristo también predicó acerca de esto. Dice la palabra del Señor diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Yo no sé si usted es una persona arrepentida, pero le voy a explicar qué es arrepentimiento. Arrepentimiento no es llorar y sentirnos pobrecito yo que soy pecador. El arrepentimiento incluye un dolor cuando nos hemos alejado de Dios y cuando hemos pecado delante de Dios. Pero el arrepentimiento no se puede quedar únicamente en el dolor. El arrepentimiento incluye una acción, una decisión de parte de nosotros. Porque una persona puede llorar porque toma mucho licor, pero nunca dejar el licor. Entonces nunca se ha arrepentido. Una persona puede llorar porque es un fumador empedernido, pero nunca dejar el cigarrillo. Una persona le puede doler fallarle a su esposa con otra mujer, pero nunca dejar a la otra. Arrepentimiento es cambio de actitud. Diga conmigo: cambio de actitud, cambio de mentalidad. Levante la mano, diga: arrepentimiento es cambio de vida. Es un giro de 180 grados que uno debe hacer. Pastor, ¿cuándo yo me arrepiento? Cuando usted se da cuenta que usted es un pecador y que usted necesita venir a Dios para que la gracia de Dios lo alcance y para que el perdón de Dios venga sobre su vida. Por eso Jesucristo dice allí: arrepentíos y creed en el Evangelio, porque es el momento del reino de Dios. Es el momento donde Dios va a bendecir tu vida. Es el momento donde su poder, su gracia, su verdad, su amor, su sanidad va a venir sobre ti. Lo que está impidiendo tal vez la bendición de Dios en tu casa es aquella cosa por la cual de pronto no te has arrepentido. Lo que está impidiendo la sanidad en tu cuerpo puede ser algo en tu vida en lo cual tú no te has arrepentido. Entonces, si queremos que venga la sanidad a nosotros, necesitamos arrepentimiento. Digan amén. Si usted lee, por ejemplo, Hechos capítulo 3 versículo 19, dice la palabra del Señor: así que arrepentíos y convertíos. Yo no sé si alguien tiene por ahí una nueva versión internacional, ojalá me la traiga rápido. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Cuántos quieren tiempos de refrigerio? Mi hermano querido, una persona que se arrepiente va a ser bendecido por Dios. Una persona que viene a la presencia de Dios con arrepentimiento va a alcanzar la gracia y la misericordia de Dios. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor? Gracias. Miren lo que dice esta versión: por eso vuélvanse ustedes a Dios y conviértanse para que Él les borre sus pecados. Muchas gracias. Diga conmigo: volvernos a Dios. ¿Necesita este mundo de hoy volverse a Dios? ¿Necesita, mi hermano querido, el empresario, el ingeniero, el abogado volverse a Dios? ¿Necesitamos ver políticos volverse a Dios? ¿Necesitamos hoy en día ver a los padres, a los esposos, a las esposas volverse a Dios? Claro que sí. Arrepentirse es volverse a Dios, porque nosotros le hemos dado la espalda a Dios. Dígale al que está enseguida: no le dé la espalda a Dios. Y necesitamos volvernos al Señor para que vengan tiempos de refrigerio. Permítame, yo le hago una pregunta a mi hermano y amigo, porque
las dos personas necesitan arrepentirse, tanto el que no conoce de Dios como el que conoce de Dios. Le voy a hablar a la primera persona que está aquí que no conoce de Dios, que usted ha venido, tal vez usted nació en el catolicismo, tal vez usted fue testigo de Jehová, qué sé yo, pero usted no conoce a Dios. Y cuando nosotros no conocemos a Dios, no entendemos lo que es un arrepentimiento. Todo aquel que está alejado de Dios necesita volverse a Dios. Todo aquel que le ha fallado a Dios necesita reconciliarse con Dios. Pero también le quiero hablar al creyente, porque a veces creemos que nosotros no tenemos pecado. A veces creemos que un cristiano no debe arrepentirse, mis amados hermanos. Si usted me acompaña, por ejemplo, al primera de Juan, por favor. El capítulo 1, versículo 8. Dice la Biblia: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea que todo cristiano peca. Pero hay una gran diferencia en aquel cristiano que peca, que está arrepentido. Atiéndeme acá. Uno, cuando se convierte al Señor, es porque toma verdaderamente la decisión de no fallarle a Dios. Pero cuando nosotros deliberadamente le fallamos a Dios, conociendo la verdad, lo único que queda es un juicio expuesto para nosotros. Por eso algunas veces el apóstol Pablo por allá escribe que hay personas que están enfermas, porque conociendo la verdad y habiéndose arrepentido de sus pecados, todavía admiten en su vida pecados deliberadamente. Pero entonces Juan, ¿qué es lo que está diciendo así? Aquí está diciendo que nosotros los cristianos tenemos pecado. Claro, nosotros somos pecadores arrepentidos. Es decir, pecamos a veces sin tener ¿cómo se dice? La conciencia de que estamos pecando. En pocas palabras, yo sé que un cristiano verdadero no va a salir de aquí y se va a tomar una botella de aguardiente cuando llegue a la casa. Si verdaderamente es un cristiano verdadero. Porque si usted no se ha arrepentido de verdad, todavía está en la mentira. La Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si yo sé que fornicar es pecado y sigo en fornicación, entonces mi arrepentimiento no fue verdadero. Hay personas que dicen: ay, hermano, cuando usted pase por una discoteca o una fuente, bueno, en los tiempos míos era fuente de soda, y ustedes se acuerdan de eso. La gente tomaba afuera licor. Yo recuerdo que a mí me decían: hermano, pásese al otro lado para que usted cuando huela el aguardiente, pues no se lo lleve para allá y el enemigo. Pues si yo verdaderamente me he arrepentido, yo no tengo por qué huirle, porque dentro de mi corazón hay una renuncia real de aquello que yo estaba cometiendo en mi vida. Le voy a hacer una pregunta: ¿usted de qué se debe arrepentir? Bueno, todos nosotros cada día debemos arrepentirnos por algo que cometemos delante de Dios. Pero que hayan personas que todavía estemos cometiendo alguna falla delante de Dios y no nos estemos arrepintiendo, eso hay que ponerle cuidado, porque no podemos jugar con el Señor. ¿No dicen amén? Yo digo amén. El arrepentimiento es una bendición de parte de Dios para nosotros. Lea por ejemplo 2 de Corintios capítulo 12, versículos 20 y 21. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 20. Mire lo que dice la palabra del Señor: pues me temo que cuando llegué no os hallé tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros
contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Versículo 21, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. El apóstol Pablo le habla a la iglesia, le dice: hermanos, ustedes no pueden estar en pecado. Por ejemplo, mis amados hermanos, los que estemos en unión libre, tenemos que casarnos. Los que tengamos en nuestra vida situaciones que sabemos que no le agradan al Señor, eso tenemos que sacarlo de nosotros. ¿Aló? Dígame. Pablo demandó a los miembros moralmente pecaminosos de la iglesia de Corinto a que se arrepintieran de sus caminos por la fornicación y la lascivia que habían cometido. Mire lo que dice Jesucristo en Apocalipsis capítulo 2 versículo 5. Apocalipsis capítulo 2 versículo 5. ¿Llegaron? Mire lo que dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. ¿A quién le está hablando el Señor allí? A los creyentes. Hermano, ¿de qué nos tenemos que arrepentir? De la murmuración, de la envidia, de la contienda, hermanos, de la lengua. A veces no sabemos manejar la lengua. ¿A usted no le ha pasado que a veces viene una persona y uno sabe cómo es esa persona? Uy, no, salgamos de aquí corriendo, que ahí viene fulanita de tal, y uy, Dios mío, tiene una lengüita, pero hágame el favor. Nos reímos, ¿verdad? Hermano, ¿qué pecados hay en nuestra vida? ¿Qué pecados hay en nosotros? Hermanos, de pronto dentro de nosotros hay cosas que tenemos que abandonar. Voy a nombrar algunas de ellas: la pornografía, la lascivia, la mentira, el engaño, malos deseos en nuestra vida, malos pensamientos. Señor, yo quiero dejar esa mujer que no es mi esposa, o ese hombre que no es mi esposo. Tengo que pedirle perdón a Dios, arrepentirme por no congregarme en la iglesia. Increíble, pero puede haber un pecado de abstinencia de congregarse, cuando congregarse es una orden. Por eso el apóstol Santiago escribe y dice: si hay algún enfermo en la iglesia, llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo. O sea, está hablando de que cuando nosotros nos ponemos en línea con el Señor, hay sanidad. Amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos decir: yo estoy en línea con el Señor, he alineado mi vida? Podemos decir: yo, gracias al Señor, estoy caminando como tiene que ser. Pero es que hay algunos hermanos que uno les ve como espíritu de sospecha. No, en serio. Uno le pregunta al hermano: ¿cómo está? Bien, pastor. Está como rara esa respuesta, ¿no? El hermano llega a la iglesia, no aplaude, no canta, no levanta las manos, está meditabundo, cabizbajo, pensativo, flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones. ¿En qué anda ese creyente? Todos los que estamos aquí, por eso le digo, cuando yo me entregué a Cristo, yo me arrepentía, bueno, de una cantidad de cosas, pero que ya en el transcurso cristiano yo siga cometiendo lo mismo y siga haciendo lo mismo y siga cayendo en lo mismo.
Entonces necesitamos traer eso a la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están conmigo? Démosle un aplauso al Señor. Levante la mano y diga: el arrepentimiento es una decisión que resulta de un cambio de mente, lo cual a su vez lleva a un cambio de propósito y acción. Arrepentimiento es cambio de mente. Cuando yo estudio teología, yo le doy gracias a Dios por esa clase de teología que nos habló acerca del arrepentimiento. Y una de las cosas que nos decía el profesor de teología, Pastor William, que estuvo acá con nosotros la semana pasada, era que en el arrepentimiento tiene que haber un dolor en nosotros. O sea, el arrepentimiento sí lleva la emoción en nosotros, pero junto con esa emoción de dolor que sentimos por haberle fallado a Dios, tiene que haber una acción. Se cuenta la historia de un hombre que oró al Señor y dijo: Señor, yo renuncio a esa mujer que no es mi mujer, Rosa la rumorosa, y la saco de mi vida. Así que se levantó en la mañana, se vistió y se perfumó bien, se subió al mío, y cuando iba en el mío dijo: yo no voy a ir donde esa mujer. Cuando iba llegando a cierto barrio, comenzó a sentir el deseo de ponerse de pie y se paró en la puerta del bus y dijo: yo no me voy a bajar aquí, porque por aquí vive esa mujer. Y ahí se bajó y comenzó a caminar por el barrio, bien perfumado, bien arriba. Yo no voy a arrimar a la casa de esa mujer. O sea, la mujer es del diablo. Y precisamente llegó a la puerta y a la casa, de la casa de esa mujer. Dijo: yo no voy a tocar la puerta de esta casa. ¿Y ustedes qué creen que hizo? La tocó y abrió esa mujer. Hola. Arrepentimiento es un cambio, es una decisión. Diga al que está enseguida: tú tienes que cambiar. Amén. Diga amén a eso. Lea 2 Corintios capítulo 7, versículo 9 y 10. Dice la palabra del Señor: ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Es decir, Pablo está diciendo: ustedes se entristecieron para arrepentimiento. Hay gente que se alegra en el pecado, pero hay una tristeza que viene para arrepentimiento. Hay una tristeza que debe estar en nosotros, porque si no, escúcheme, si no hay una tristeza en nuestro corazón por haberle fallado a Dios, entonces hay un grave peligro. Si una persona le falla y le falla y le falla a Dios y ya no siente nada, esa persona está en un peligro de perdición eterna. Se puede perder eternamente. Si a mí ya no me duele fallarle a Dios, si a mí ya no me duele tratar mal a mi esposa, si a mí no me duele, entonces yo he perdido la influencia, perdóname decirlo, o la comunión con el Espíritu Santo. Permítame decirlo de esa manera: influencia. Entonces yo necesito volver al Espíritu Santo para yo poder sentir eso. Yo recuerdo un día que le fallé a Dios. ¿Cuántos alguna vez le han fallado a Dios de corazón? Yo un día le fallé al Señor, y yo ese día no quería ir a la iglesia. ¿Le ha pasado? Porque uno se siente como sucio.
¿Alguna vez usted se ha sentido sucio? Yo me sentí una vez así, le fallé a Dios. Y yo dije, no, yo el domingo no era a la iglesia, pero sin embargo fui. Y cuando llegué a la iglesia, yo dije, estos hermanos me están mirando raro. ¿Será que saben lo que yo hice? ¿Le ha pasado? Hay hermanos que empiezan bien fervorosos en la primera silla, después van a la mitad de la silla de la iglesia, y cuando están casi endemoniados ya se sientan en la última. Vienen a la iglesia, escuchan el mensaje así, cogiéndose la barbilla con la mano, así apoyándose en el codo, así. Ay, nadie me quiere, todo el mundo me observa, todo el mundo me señala. ¿Será que? No, es el Espíritu Santo que te está hablando que estás mal y que necesitas corregir. No es la iglesia, somos nosotros. Así que yo llegué esa mañana y preciso estaba el grupo Manantial en la iglesia. El grupo Manantial era un grupo musical que tocaba música hace 30 años. Y yo llegué y yo me sentía como mosca en leche. Yo no podía levantar las manos, yo no podía cantar, yo no podía, hasta que lo último le dije, Señor, yo no tengo otra alternativa sino volverme a ti. Por eso dice la Biblia que si hemos cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre. Así usted haya cometido pecados, si usted se arrepiente de corazón, Dios lo recibe. Si usted se vuelve a Cristo, Dios lo recibe. Si usted cae 7,000 veces, 7,000 veces lo levantará el Señor, porque Dios lo ama y lo quiere restaurar y lo quiere bendecir. Ahora, yo no estoy diciendo que vaya y caiga 7,000 veces. Ese no es el mensaje del pastor. Ay, ahora puedo caer 7,000 veces, el pastor lo dijo. ¡Gloria a Dios! No, sino que tú tienes que caminar con el Señor y volverte a Dios. Termino. Leamos el Salmo 51 de la palabra del Señor. Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. ¿Qué pedía David? Mi hermano querido, cuando uno le falla a Dios, lo único que uno tiene que clamar es misericordia. Misericordia. Usted sin Dios no es nada ni nadie. Usted puede tener mucho dinero, pero usted sin Dios no es nada ni nadie. Usted puede haber estudiado, gracias a Dios porque ha estudiado. Admiro a los hermanos que han estudiado, terminado una carrera. Aquí en la iglesia tenemos ingenieros, abogados, tenemos contadores, gente que ha estudiado, gloria a Dios. Pero si usted no se vuelve a Dios, usted no es nadie. Recuerdo cuando David le falló a Dios, posiblemente ese era el salmo que él escribió cuando le falló a Dios. Fue y miró a una mujer que no era su esposa, la codició y por quedarse con ella mandó a matar a su esposo en el campo de batalla y se quedó con ella y se acostó con ella. Y el profeta Natán fue y le habló y le dijo: tú estás haciendo mal. Y él cayó en tierra pidiéndole perdón y misericordia a Dios después de que su hijo cayó enfermo por causa de su pecado. Es que cuando nosotros no nos arrepentimos de corazón, hay consecuencias en nuestra vida. A veces Dios permite enfermedad en nosotros. A veces Dios permite una enfermedad por algún pecado que hay en nuestra vida. Y no estoy diciendo que Dios sea malo, estoy diciendo que Dios es bueno y quiere lo mejor para ti, pero Él permite eso para jalarte las orejas, porque te ama. Porque es mejor que te enfermes y te arrepientas a que estés sano y te vayas para el infierno. ¿Usted qué prefiere? ¿Que usted esté con Dios o esté sin Dios? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Qué estaba pidiendo David? Señor, borra mi rebelión.
Porque el pecado es una rebelión contra Dios. Esto de la ideología de género, esto es una rebelión contra los principios de Dios. Por encima de la ministra, por encima de todo eso, es una rebelión del corazón del hombre. Cuando mi abuela me permitía decirle que de pronto yo quería ser gay? Abuelita, yo quiero ser. Bueno, mi abuela nunca lo hizo, pero mi abuela no me hubiera permitido hacer eso. Ay, deje que el niño decida, déjelo, él está creciendo. Y a veces la niña está bailando ahí, ¿no? Está bailando en la fiesta de la casa, para abajo, para abajo, para abajo, el meneíto. Ay, tan linda la niña, tan linda. Hay rebelión contra los principios de Dios. Versículo 2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Cuál debe ser nuestra oración? Señor, lávame, versículo 3, y ya nos vamos para la casa. Y dice: porque yo reconozco mi rebelión y mi pecado está siempre delante de mí. Quiero invitarte en esta noche para que tú tomes la decisión de venir a Dios y arrepentirte. Inclina tu rostro.